estamos conectados por este medio. Los que están en cada sede, Dios les bendiga. Qué bueno tenerles nuevamente. Qué bueno que hemos sacado el espacio para eh, estudiar la palabra de Dios. Ya hemos pasado por el momento donde usted pues estuvo alabando, glorificando a Dios, dándole honra, dándole gloria, porque no se trata de sentarnos a ver, sino de que todos podamos participar allí donde usted está, que usted haya tomado el tiempo para aplaudir, que usted haya tomado el tiempo para decir gloria a Dios, para decir aleluya, para bendecir, para exaltar a Dios, para cantar cada una de las alabanzas que entonamos para nuestro Dios, porque en eso consiste un culto donde todos participan de la actividad. Dios les bendiga de una manera abundante, especial. Y vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios en esta hora y abra su Biblia, por favor, en el libro de Hebreos capítulo 2, Hebreos capítulo 2, y a partir de ese versículo, como cada domingo, pues vamos a estudiar la palabra de Dios bajo el título Dios llevará muchos hijos a la gloria, muchos hijos a la gloria. Entonces, dice el libro de Hebreos capítulo 2, versículo 10, aparece en el lado derecho de su pantalla, Hebreos 2:10, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y hoy vamos a volver a hablar de Dios. Y vamos a seguir hablando de Dios como ese personaje principal en el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Es nuestro personaje principal. Y algunos se extrañan de que hagamos tanto esfuerzo por hablar de Dios porque están acostumbrados en sus congregaciones a que solamente hablen de Jesucristo. ¿Y por qué nosotros hablamos tanto de Jehová Dios, del Dios eterno, del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, porque Dios es el artífice de todas las cosas. Por decirlo de alguna manera un poco más sencilla, es la mente que está detrás de todo, ¿eh? Incluyendo ese esfuerzo que hace Dios para sacar al ser humano de la desgracia donde ha caído a causa de la desobediencia, a causa de vivir en el pecado. Y mire, Dios, el Dios de la gloria, el Dios que reina en los cielos, el Dios que que tiene el control sobre todas las cosas, se ha propuesto restituir al hombre a la gloria con la que él lo creó. Y que el hombre perdió esta gloria por causa del pecado. Fue destituido de la gloria de Dios. Y voy a mostrarles hoy un panorama general de los eventos que han pasado con el ser humano desde el inicio de la vida acá en la tierra hasta lo que va a pasar en el futuro con el ser humano viviendo acá en la tierra. Cómo el hombre fue destituido de la gloria de Dios y cómo Dios dispuso para que el hombre vuelva a tener la gloria que tuvo para con Dios cuando Dios creó al ser humano. Entonces, eh, en la lámina voy a ir de izquierda a derecha para que usted pueda ir ubicándose porque no tengo un puntero que me ayude a irle señalando dónde voy, pero voy a ir de izquierda a derecha y le va a ayudar a que siga el hilo de lo que yo le voy allí diciendo. Cuando Dios creó
cosa que todos sabemos, cuando Dios creó al ser humano, lo colocó en el huerto de Edén para que allí viviera. Y la Biblia dice que Dios lo creó con gloria, con gloria. ¿Y qué es la gloria? ¿Qué es la gloria? Bueno, la gloria es el esplendor, la grandeza que Dios determinó darle al ser humano cuando lo creó. Lo hizo para que señorease sobre la tierra, para que señorease sobre los animales que están en ella. Dice el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre toda la tierra. De manera que Dios lo creó para que el ser humano fuese quien señorease en la tierra. Pero usted ve que esto, pues, no es del todo así en la actualidad, ¿no? Usted no está señoreando sobre los animales que hay en la tierra. Y le pongo un ejemplo. ¿Qué hace usted si de pronto aparece cerca de usted una cucaracha volando? Mire, la carrera es grande y usted no tiene que señorear. ¿Eso no es un animal? Debería usted señorear y darle una orden y esa cucaracha. No, mire, el ser humano hasta con esas cosas pequeñitas demuestra que algo se perdió. Ya no hay señorío. Algo se perdió. Bueno, la gloria con la que Dios creó al ser humano se perdió. Y le comento que a pesar de que el hombre vive apartado de Dios, usted puede ver aún algo de la gloria en el ser humano. Por ejemplo, usted comparando un recién nacido con una persona adulta o un anciano, en ese recién nacido hay hasta cierta edad, hay algo que realmente es hermoso, la inocencia, la ausencia de maldad, y con el correr de los años se va perdiendo y va transformando al ser humano. En algunos casos, el ser humano se transforma en algo tan despreciable. La maldad se adueña del alma del ser humano y pierde esa belleza con la que nació y que es característica de todo recién nacido. Por eso es que por allí dice la gente que no hay recién nacido que no sea bonito, ¿no? Todos parecen bonitos, pero en realidad no es la belleza física, sino lo que hay detrás de esa belleza física, esa inocencia, esa ausencia de maldad, pues, ese estado donde el ser humano depende del otro para su cuidado. Y cuando el hombre desobedeció, cuando Adán desobedeció, dice la Biblia que fue destituido de la gloria de Dios. Ese primer Adán fue destituido de la gloria de Dios. Y pues si hubiese afectado solamente a Adán, no hubiese habido tanto problema. Pero el problema es que en Adán, pues el ser humano fue destituido de la gloria de Dios a causa de la desobediencia, de vivir en la luz, de estar cerca de la presencia de Dios, de gozar de una vida carente de penas, de preocupaciones, carente de llanto, y pasó al sufrimiento, a padecer las consecuencias de su desobediencia. Esta distancia que había entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios, pues se acrecentó, se hizo mayor, y Isaías lo dice con estas palabras, Isaías 59:2, dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos
que es que no es que Dios nos dio la espalda porque quiso darnos la espalda, es que nosotros, nuestras iniquidades, hicieron división entre nosotros y nuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Así que la distancia entre Dios y del hombre, pues eso se produjo cuando el hombre escogió ser desobediente. Además de que en la medida que fue pasando los años, el hombre fue pecando de distintas maneras, aun cuando no fue la manera como pecó Adán, pero la Biblia nos deja saber que todos los hombres pecaron. En Romanos 5:14 dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Entonces hace la observación de que no solamente hubo el pecado como el que hizo Adán, sino que de cualquier otra manera el hombre pecó. Y entienda, por favor, que la decisión de pecar es de cada ser humano y todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos pecaron. No es simplemente porque Adán pecó, sino que dice la Biblia que todos están destituidos de la palabra de Dios porque todos pecaron y no fue porque Adán solamente pecó. El libro de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, el ser humano cayó en una condición de muerte, pero entienda que la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿ok? Porque hay a quienes les gusta simplemente echarle toda la culpa a Adán y salirse del paquete. Pero mire lo que dice Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ciertamente el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, y por el pecado la muerte, mire lo que dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, por cuanto todos pecaron. Entonces vemos que el hombre fue destituido de la gloria de Dios porque todos pecaron. Y la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. O sea, por la misma razón, por cuanto todos los hombres pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios y la muerte pasó a todos los hombres. Así el hombre destituido se encuentra bajo la potestad del enemigo, la potestad de Satanás, está en tinieblas y está muerto en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Efesios 2:1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Esa es la condición del hombre a la cual cayó el hombre luego que fue destituido de la gloria de Dios, muerto en delitos y pecados. Esa condición es la que aleja al hombre de Dios cuando está muertos en delitos y pecados, se constituye en enemigo de Dios. Y estando en esa condición, a través de la Biblia usted va a encontrar que Dios trató con diferentes personas, envió mensajes por medio de profetas, por medio de mensajeros, llamando al hombre al arrepentimiento, a que se aparten del pecado, a que se acerquen a Dios. Y esto lo hizo muchas veces, en especial con el pueblo de Israel, que fue el pueblo que Dios había tomado para que fuese su pueblo. El libro de Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice, Dios habiendo hablado, Hebreos 1, del 1 al 2 dice, Dios habiendo hablado
muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, allí recalca que Dios habló de muchas formas, de muchas maneras, muchas veces por profetas, pero que en los postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y lo que Dios se propuso fue hacer volver al hombre a la gloria de la que fue destituido a causa, del pecado, para poder volver a la gloria de Dios, para que Dios nos restituya en su gloria, el hombre debe resolver aquello que le aleja de la gloria de Dios. Debe deshacerse de la obra del diablo, pero ciertamente por sus propios medios el hombre ha fracasado en acercarse a Dios. Este, por eso usted va a encontrar que la Biblia dice que Dios envió un mensaje. El reino de los cielos envió un mensaje, las buenas nuevas de salvación, la disposición de Dios de que el hombre pueda tener paz para con Dios, que deje de ser enemigo de Dios. Hechos 10:36 dice, mensaje, Dios envió mensaje a los hijos de Israel. ¿Y este mensaje en qué consistía? Anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y hago acá la observación porque el Señor Jesucristo no es simplemente el mensajero, ¿no? El mensajero, y permítame la redundancia, porque va a sonar como una cacofonía lo que voy a decir, el mensajero del mensaje de la paz, ¿ok? El portador del mensaje de la paz, sino que el mensaje que Dios envió es que por medio de Jesucristo tenemos paz para con Dios. En Jesucristo tenemos paz para con Dios. Así dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ha justificado por medio del Señor Jesucristo, dice Romanos 3:24 al 26, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, aparece en escena el postrer Adán. Aparece el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Mire, y entiéndame lo que voy a decir, porque eh, la comparación que hace entre el primer Adán y el segundo Adán no fuese posible si no fuese el segundo Adán o el postrer Adán no fuese un ser humano, porque Dios lo está comparando con el primer Adán en las condiciones en las cuales creó el primer Adán. El postrer Adán viene a rescatarnos de el desastre que hizo el primer Adán. Dios envía el socorro, la forma como deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios,
¿Para qué aparecería el Hijo de Dios? Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El mismo Señor Jesucristo puso este ejemplo para que nos ayude a entender cómo se logra esta ayuda que Dios ha dispuesto. Juan 3, 14 y 15 dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y note el paralelismo que hace allí esa escritura. Al mirar esa serpiente, y si usted no conoce ese pasaje, está en el Antiguo Testamento, usted puede buscarlo allá cuando una serpiente mordía a uno del pueblo de Israel. Si esa persona era mordido por esa serpiente, moría irremisiblemente. Pero Dios les proveyó de que hicieran una serpiente de bronce y la subieran sobre un asta, y todo aquel que mirase a esa serpiente, pues no moría por la mordedura de la serpiente. Ese paralelismo que hace con el Señor Jesucristo, todo aquel que mire a ese que fue levantado en el madero, que murió por nuestras transgresiones y que llevó en sus hombros el pecado de la humanidad, ese entonces va a ser salvo, alcanzará la vida eterna. Y entiéndame, no era que Dios se había metido en la serpiente, sino que el acto de obediencia en fe hacia eh, lo que Dios había ordenado, entonces hacía efectivo la sanidad de esa persona. Asimismo, en fe, todo aquel que mire a ese que Dios ha puesto para que nosotros alcancemos la salvación por la fe en Jesucristo, nosotros alcanzamos la salvación de nuestra alma. El reino de los cielos lo que hizo fue que se acercó la distancia que se había creado a causa del pecado. Dios la acortó. ¿Cómo la cortó? Pues proveyéndonos una forma, una manera de poder salir de esa situación en la cual nos encontrábamos como seres humanos muertos en delito y pecado. El reino de los cielos se acercó, acortó la distancia. Dios tomó la determinación de levantar un Salvador que redimiese la humanidad. Dios proveyó la forma como el hombre puede levantarse de la muerte para que ya no esté muerto en delitos y pecado. El reino de los cielos envió el mensaje. El mensaje es el mensaje de la paz. Así dice Hechos capítulo 10, 36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Y Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo que esta fue la explicación que se le dio cuando él fue comisionado para que predicase el evangelio de la paz. Mire lo que iba a acontecer. Hechos 26:18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Se puede ver allí en la lámina que de estar en la oscuridad, de estar en las tinieblas, en la potestad de Satanás, entonces vamos a pasar a la luz, vamos a pasar de muerte a vida, de pecador a perdonado, a reconciliado,
vamos a estar en la luz, vamos a estar en Dios. Y en Colosenses 1:13 dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios nos ha librado, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos hecho un cambio de lugar. Por lo tanto, no podemos permanecer en tiniebla. Hay que cambiar de lugar porque hemos sido trasladados de reino. Ya no estamos en el mismo reino. Cuando éramos pecador, estábamos bajo la potestad del enemigo, pero ahora Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados, ahora que ya no somos enemigos, entonces vamos a ser salvos, dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Le pregunto, ¿cómo fuimos reconciliados con Dios? Por la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, lo que hizo Dios fue darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, como dice Efesios 2:1. Él nos dio vida a vosotros, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificado, pues, está en el lado derecho allí en la lámina, Romanos 5:1. Justificado fue por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el mensaje que fue enviado desde el reino. Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos pone en un camino, porque allí no se termina todo. El propósito de Dios no termina allí. Ciertamente estamos en vida, hemos sido, se nos ha dado vida, tenemos luz, nos han sido perdonados nuestros pecados, pero aún no hemos sido restituidos en la gloria de la cual fuimos destituidos. Tenemos un privilegio y grande, el ser llamado hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Así dice Primera de Juan, capítulo 3:2. Amados, ahí está el lado derecho, en la parte de abajo de la lámina. Primera de Juan 3:2. Amado, ahora sois hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Para poder ver a nuestro Dios, para poder ver a nuestro Hacedor tal y como Él es, bueno, se necesita que seamos restituidos en la gloria de Dios. Cuando seamos restituidos en la gloria de Dios, entonces será posible que nosotros veamos a Dios tal cual como es. Y ese es el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Es llevar muchos hijos a la gloria. Así que nosotros no debemos esperar menos. Debemos esperar que Dios nos restituya a la gloria con la que fuimos creados, ya que hemos sido reconciliados con Dios, estamos camino a la gloria,
pero aún no hemos llegado. Aún no tenemos esa grandeza, aún no tenemos esa majestuosidad que Dios planificó darle al hombre. Dios nos llevará a vivir en una nueva tierra. Dios hará nueva todas las cosas. Allí el hombre en obediencia será restituido a la gloria de Dios. Mire, estos dos hombres, que por supuesto llegaron a la existencia por la intervención directa de Dios, o sea, los dos Adanes, el primero y el postrero, Adán y el Señor Jesucristo, estos dos hombres vinieron a la existencia por la intervención directa de Dios. Cuando Adán empezó a existir fue porque Dios así lo decidió, tomó la decisión de formarlo, pero sabemos la historia, este primer Adán cayó en transgresión. Y cuando Jesucristo, el postrer Adán, vino a la existencia fue porque Dios tomó la decisión de formarlo, de traerlo a la existencia con el propósito de socorrer la raza humana, nombrándolo como Salvador, designándolo como Salvador. Lo que hicieron estos dos hombres afectó a toda la raza humana, tanto lo que hizo Adán como lo que hizo el Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 22, en toda la mitad de la lámina, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y preste atención porque está la expresión allí en Adán, y luego repite, en Cristo. En Adán, ¿qué pasó? Todos mueren. Y en Cristo, todos serán vivificados. En Adán, todos mueren. Y, perdón, y no se trata de que cuando dice en Adán y en Cristo, no se trata de que Dios esté metido dentro de ellos o que nosotros estemos metidos dentro de ellos, sino que lo que estos hombres hicieron impacta a toda la raza humana. En Adán todos mueren, porque por medio de él, por medio de Adán, se introdujo el pecado. Y en Cristo todos son vivificados, porque por medio del Señor Jesucristo, Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad. Entendamos que tanto la introducción del pecado y con el pecado la muerte, como la redención y la reconciliación para con Dios, fue hecho mediante un hombre. Tanto la introducción del pecado como la redención fue hecho por medio de un hombre. Romanos 5:15 dice, pero el don no fue, Romanos 5:15, pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para con los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y si a usted le queda duda, voy a volver a leer el versículo, Romanos 5:15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Si le quedaba duda de que Jesucristo es un hombre, mire, dice allí que el don de Dios fue dado por la gracia de un hombre, Jesucristo. La vida que Dios está ofreciendo es a través de un hombre, y este hombre es Jesucristo.
Así como en Adán todos murieron, del mismo modo en Cristo todos serán vivificados. Entonces, por Dios o gracias a Dios, porque Dios manifestó su bondad, y por eso hablamos tanto de Dios, porque Dios manifestó su bondad para con nosotros, porque la piedad de Dios se manifestó, es que nosotros hoy estamos en Cristo. Si Dios no hubiese mostrado su bondad, hoy nosotros no estuviésemos en Cristo. Si Dios no hubiese manifestado su piedad, hoy nosotros no estuviésemos en Cristo. Por lo tanto, no debemos olvidarnos del Dios Altísimo. 1 Corintios 1:30 dice, más por Él, por Dios, más por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, gracias a Dios, que fue quien planificó, quien orquestó todo lo que ha acontecido, gracias a Él estamos nosotros hoy en Cristo Jesús. Usted consigue en la palabra de Dios que habla de que Jesucristo es la vida. ¿Por qué Jesucristo es la vida? Porque por medio de Cristo Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad. Porque en Cristo somos vivificados, por eso Jesucristo es la vida. También consigue que dice que Jesucristo es el camino. ¿Por qué el Señor Jesucristo es el camino? Porque por Él, gracias al Señor Jesucristo, entraremos nuevamente a la gloria de Dios. El camino que nos conduce a la gloria de Dios nos conduce al Padre. El camino para descarriarnos fue Adán. El camino para consagrarnos, para acercarnos a Dios, es Jesucristo. También consigue que dice que Jesucristo es la puerta. ¿Por qué Jesucristo es la puerta? Porque Él es a quien Dios ha establecido como Salvador. El que por Jesucristo entrare, el que mirare al Señor Jesucristo, el que creyere en el Señor Jesucristo, será salvo. Dios ha prometido llevar muchos hijos a la gloria. Y por ese motivo perfeccionó, dice la Escritura, por medio de aflicción al autor de la salvación de los seres humanos. Cuando dice que va a llevar muchos hijos a la gloria, no se refiere a que los llevará a vivir al cielo. Está diciendo que va a restituir al ser humano a la gloria con la que Dios lo creó, al esplendor, a la grandeza con la cual lo creó. Y por supuesto, viviendo en un cielo nuevo y una tierra nueva. Recuerde que a raíz o como consecuencia de la desobediencia, el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Por causa de la obediencia, será restituido a la gloria de Dios. Vuelvo y lo repito. Por causa de la desobediencia, fue destituido de la gloria de Dios. Por causa de la obediencia, será restituido a la gloria de Dios. Y Hebreo 2:10, donde iniciamos, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Convenía a aquel. ¿De quién está hablando? De Dios. Convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Les recuerdo, gloria es esplendor, es grandeza. La gloria no es el cielo.
El cielo tiene gloria. La creencia de que cuando Dios dice que va a llevar muchos hijos a la gloria y que entonces está diciendo que va a llevarnos al cielo, eso no es correcto. Lo que Dios ha propuesto es restituir al hombre a la gloria de la cual fue destituido a causa del pecado. Él se ha propuesto llevar muchos hijos a la gloria, al esplendor, a la grandeza con lo cual ha sido creado, y por eso envió al Señor Jesucristo para que deshiciera las obras del enemigo y usted y yo podamos ser reconciliados con Dios. Dejar de ser enemigos de Dios y ser reconciliados con Dios para que podamos alcanzar nuevamente la gloria de Dios. Que Dios nos ayude porque hace falta disposición de cada uno de nosotros, que podamos permanecer hasta el fin, que podamos entender que sin Dios nada somos en el mundo y que necesitamos el socorro que Dios envió. Necesitamos mirar a ese que Dios envió para que nosotros podamos ser salvos y un día ser restituidos a la gloria de la cual es que nosotros no la conocimos, la conoció Adán, pero que Dios la va a restituir, nos va a dar la gloria que Dios planificó darnos cuando nos creó. Si usted mira la gloria que tiene el Señor Jesucristo en la actualidad, cómo lo describe Juan allí en el libro de Apocalipsis, pues se parece un poco, yo diría muy poco a cuando estaba pisando acá en la tierra, la gloria que tiene. Bueno, Dios va a restituir una gloria en el ser humano con la cual Dios lo creó y semejante a la gloria del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, esa gloria va a ser dada para que nosotros podamos vivir haciendo la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Vamos a orar, dándole gracias a Dios por su palabra, no sin antes recordarle, si tiene alguna duda, si tiene alguna pregunta, no dude en hacérnosla y darle gracias a todos los que se dan ese permiso, tienen ese deseo de aprender y de saber un poco más y preguntan. Gracias, Dios les bendiga y estamos siempre a la disposición para contestar cualquier pregunta. Oremos, Padre nuestro, te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no haces nada improvisado, sino que haces todo con una planificación. A través de la Biblia podemos ver esa planificación que tú tienes para con cada uno de nosotros, los seres humanos.